Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos los dramas, los romances y los secretos mejor guardados de la televisión Superíndice 3N otomana. Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por aquí de nuevo. Hoy nos vamos a sumergir en un chismorreo jugoso, pero también copyright N en análisis profundos, porque vamos a explorar un tema que dando mucho de copyright hablar del pasado que regresa para atormentar a nuestros galanes y heroínas. Y es que en las series turcas el pasado nunca se queda atrás, ¿verdad? Siempre hay un examor resentido, un secreto familiar enterrado, o una venganza que se cocina a fuego lento. Pero hoy vamos a centrarnos en un caso particularmente intrigante, la supuesta declaración Superíndice 3N bomba de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en su nuevo proyecto. Lo escucharon bien. Los rumores corren como la Superíndice 3 Lbora, y vamos a analizar copyright hay de cierto en todo esto, además de echar un vistazo a otras series donde el pasado juega un papel crucial. Antes de que nos perdamos en el laberinto de los secretos, les recuerdo que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, reseu más menos así análisis de sus series turcas favoritas. Además sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejar sus opiniones y preguntas en la sección Superíndice 3N de comentarios. Ahora sin más preámbulos, que comience el drama. Empecemos precisamente con el rumor del momento. Copyright pasando con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como saben, estos dos actores fueron pareja, tanto en la vida real como en la exitosísima serie Senu con diéresis al cap. Su química en pantalla era innegable, y su relación Superíndice 3N fuera de ella enamoró Superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Pero como suele suceder, el cuento de hadas terminó Superíndice 3, y la separación Superíndice 3N fue, digamos, bastante comentada. Las razones exactas de la ruptura permanecen envueltas en misterio, alimentando aún el interu copyright del público y de los medios de comunicación Superíndice 3N. Desde entonces cualquier movimiento o declaración Superíndice 3N de ambos actores es minuciosamente analizado en busca de pistas sobre su relación Superíndice 3N pasada. Ahora, Kerem está trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico, y los rumores apuntan a que en con diéresis copyright se harán algunas revelaciones sobre su relación Superíndice 3N con Hande. Algunos dicen que se trata de una declaración Superíndice 3N bomba, otros que simplemente son reflexiones sobre el amor y la fama. La verdad a día de hoy es que no hay confirmación Superíndice 3N oficial de nada. Pero precisamente esa falta de confirmación Superíndice 3N es la que alimenta a las legiones de fans deseosos de conocer detalles. La especulación Superíndice 3N se ha disparado, con teorías que van desde confesiones sobre los motivos de la ruptura hasta revelaciones sobre momentos felices que nunca llegaron a ser públicos. Algunos incluso sugieren que la película podría ser una especie de catarsis para Kerem, una forma de procesar y compartir su experiencia personal. Pero aquí estamos nosotros para especular y analizar las posibilidades. Vamos a desmenuzar la información Superíndice 3N disponible para intentar descifrar copyright podrá contener esa supuesta declaración Superíndice 3N bomba. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica, pero no exenta de pinceladas dramáticas relacionadas con el pasado. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que pierde su beca para estudiar arquitectura en Italia debido a una empresa de construcción Superíndice 3N liderada por Serkan Bolat. Por un giro del destino, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses, a cambio de que con diéresis copyright le pague la beca. Lo que empieza como un acuerdo comercial, pronto se transforma en una relación Superíndice 3N mucho profunda. La serie además de consolidar la carrera de Kerem y Hande catapultó Superíndice 3 la popularidad de las telenovelas turcas a nivel internacional, atrayendo a un público diverso y global. Pero, ¿du Superíndice 3 entra el pasado en todo esto? Pues bien, a medida que avanza la serie, descubrimos que la familia de Eda tiene una conexión Superíndice 3N true, jica con la familia de Serkan. Un error del pasado provocó Superíndice 3 la muerte de los padres de Eda, y Serkan se siente, de alguna manera, responsable. Este secreto que se mantiene oculto durante mucho tiempo, amenaza con destruir la relación Superíndice 3N entre Eda y Serkan, poniendo a prueba su amor y su capacidad para perdonar.
La revelación superíndice 3n de este secreto es un punto de inflexión superíndice 3n en la serie, transformando la dinámica entre los protagonistas y aún más menos añadiendo capas de complejidad emocional a su relación superíndice 3n. La culpa, el perdu superíndice 3n y la búsqueda de la redención superíndice 3n se convierten en temas centrales. Además, la aparición superíndice 3n de exnovios y exnovias, tanto de Eda como de Serkan, aún más menos a de Auen ese tensión superíndice 3n a la trama. Estos personajes del pasado no solo representan un obstáculo romántico, sino que también copyright sirven para exponer las inseguridades y las vulnerabilidades de los protagonistas, forzándolos a madurar y a definirse como individuos. Ahora, dejando de lado los rumores sobre Kerem y Ande, pasemos a otra serie donde el pasado es un personaje muy de ese, Ukondieres y Sukur. Esta serie de acción superíndice 3n y drama criminal es un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno en Turcúa y en muchos otros pauses. La historia se centra en la familia Kouparrafo Oval, que controla el peligroso barrio de Ukondieres y Sukur en Estambul. Y digo controla, porque no se trata de un control precisamente legal. Ellos son los amos del barrio, y lo protegen a su manera, manteniendo alejadas a las drogas y a otros elementos indeseables. La serie se distingue por su realismo crudo, su narrativa intensa y sus personajes complejos, que navegan en un mundo de violencia y corrupción superíndice 3n. Pero como se imaginar UDN, mantener el control de Ukondieres y Sukur no es tarea fácil. La familia Kouparrafo Oval se enfrenta a constantes amenazas de bandas rivales, de la policua corrupta y de los fantasmas de su propio pasado. Cada miembro de la familia tiene secretos oscuros que intentan ocultar, y que inevitablemente salen a la luz, poniendo en peligro la estabilidad del clan. La lealtad familiar, el honor y la venganza son los pilares sobre los que se construye la narrativa, creando un ambiente de tensión superíndice 3n constante y giros argumentales inesperados. El personaje principal, llamado Kouparrafo Oval, interpretado por Aras Bulut y Grado Sinemli, es el hijo plus superíndice 3 digo que regresa a Ukondieres y Sukur despu copyright, ese de aún más menos os de ausencia. Yamau Párrafo ha escapado del barrio para vivir una vida normal, pero se ve obligado a volver cuando su familia lo necesita. Su regreso desentierra viejas heridas y secretos familiares, y lo obliga a enfrentarse a su propio pasado y a su destino como miembro de la familia Kouparrafo Oval. La carga del apellido Kouparrafo Oval y la responsabilidad de mantener el legado familiar pesan sobre sus hombros, obligándolo a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba sus valores y su moralidad. Además es su relación superíndice 3n con Sena, una joven misteriosa que conoce fuera de Ukondieres y Sukur, se ve afectada por las sombras del pasado de ambos. Sena no solo es un interu copyright ese romántico, sino también copyright n un catalizador para el cambio en la vida de Yamau Párrafo, ofreció copyright dándole una perspectiva diferente sobre el mundo y ayudándolo a sanar sus heridas emocionales. Ukondieres y Sukur es una serie intensa y adictiva, con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. El pasado, en este caso, no es solo un recuerdo, sino una fuerza poderosa que moldea el presente y el futuro de todos los personajes. Es una radiografía de la sociedad turca con sus problemas y sus contradicciones, y una exploración superíndice 3n profunda de la condición superíndice 3n humana. Cambiando completamente de geu copyright nero, nos vamos a una serie de Ukondieresis copyright poca que también copyright n explora el peso del pasado, mutealle YZYL. Esta serie es tu superíndice 3 rica, basada en la vida del Sultan N. Süleyman N. el Magnífico y su consorte Hürrem Sultan N. Es un espectáculo visual impresionante con vestuario lujoso, decorados opulentos y una banda sonora cautivadora. La serie no solo es un drama tu superíndice 3 rico, sino también copyright n una ventana a la cultura y las tradiciones del Imperio Otomano, mostrando la riqueza y la complejidad de una de las civilizaciones más importantes de la historia. Mutealle YZYL nos transporta al siglo XVI, a la corte otomana, donde las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y los romances prohibidos n a la orden del Dua. La serie se centra en la historia de amor entre Süleyman N. y Hürrem, una esclava ucraniana que se convierte en la mujer poderosa del imperio. Su amor desafió a las convenciones sociales y políticas de la Ukondieresis copyright poca, generando envidias y resentimientos en la corte otomana. Hürrem no solo es una amante sino también copyright n una consejera y una estratega política, que influye en las decisiones del Sultan N y lo ayuda a gobernar el imperio.
Pero por supuesto, el camino hacia el poder no es fácil. Hurrem debe enfrentarse a la oposición superíndice 3N de la madre del Sultur N, la valide Sultur N, y de otras consortes del Arucopyright N, que ven en ella una amenaza para su posición superíndice 3N. La valide Sultur N representa la tradición superíndice 3N y la autoridad, mientras que Hurrem simboliza la modernidad y el cambio. Su enfrentamiento es un choque de culturas y de generaciones, que pone en evidencia las tensiones internas del Imperio Otomano. Además Süleyman debe lidiar con las presiones políticas de su imperio y con las constantes conspiraciones de sus enemigos. La guerra, la diplomacia y la religión superíndice 3N son elementos clave en la vida de Süleyman N, que debe tomar decisiones difíciles para proteger su imperio y mantener su poder. El pasado en MYZYL se manifiesta de muchas maneras. Por un lado, la historia del Imperio Otomano, con sus glorias y sus tragedias, que influye en las decisiones de Süleyman N. La memoria de los sultanes anteriores y las conquistas pasadas pesan sobre sus hombros, guiándolo en su camino como líder. Por otro lado, el pasado personal de cada personaje, con sus traumas y sus secretos, que los impulsa a actuar de una determinada manera. Hurrem, por ejemplo, nunca olvida su origen humilde y su pasado como esclava, lo que la convierte en una mujer ambiciosa y despiadada. Su sed de venganza y su deseo de proteger a sus hijos la impulsan a tomar decisiones extremas, que la convierten en una figura controvertida y compleja. La serie nos muestra Zeus superíndice 3mo el pasado puede moldear el presente y el futuro, y Zeus superíndice 3mo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias duraderas. Muteaye MYZYL es una reflexión superíndice 3N sobre el poder, el amor y la ambición superíndice 3N, y una exploración superíndice 3N de la historia y la cultura del Imperio Otomano. Regresando a series MUDS contemporáneas, hablemos de AEC 101. Esta serie de Netflix es una historia juvenil con toques de comedia y drama. Se centra en un grupo de estudiantes problemáticos que intentan sabotear la vida de una profesora para evitar que sea trasladada, ya que creen que ella es la única que los entiende. Su relación superíndice 3N con la profesora Burku es un reflejo de la falta de atención superíndice 3N y comprensión superíndice 3N que reciben en sus hogares y en la sociedad. La serie aborda temas relevantes para la juventud actual como la identidad, la amistad y la búsqueda del amor. Pero como suele suceder en estas historias, las cosas no salen como planeado, y los estudiantes terminan aprendiendo valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la vida. A medida que se involucran en el plan para mantener a la profesora Burku en la escuela, los estudiantes descubren sus propias fortalezas y debilidades, aprendiendo a trabajar en equipo y a apoyarse mutuamente. ¿Idu superíndice 3D entra el pasado a Q? Bueno, cada uno de los estudiantes tiene su propia historia personal, con traumas y secretos que los han llevado a comportarse como lo hacen. Un pasado familiar difícil, una copyright vida dolorosa o una mala experiencia amorosa son algunos de los motivos que explican el comportamiento rebelde de estos Ju superíndice 3 venes. La serie explora temas como el abandono, el abuso y la discriminación superíndice 3N, mostrando las consecuencias emocionales que pueden tener en la vida de los Ju superíndice 3 venes. A medida que avanza la serie, los estudiantes se abren unos a otros y comparten sus historias, lo que les permite sanar sus heridas y construir relaciones fuertes. AEC 101 es una serie fresca y conmovedora, que nos recuerda que todos tenemos un pasado, pero que no estamos definidos por ucondiéresis copyright L. Podemos aprender de nuestros errores y construir un futuro mejor. Es un mensaje de esperanza y resiliencia para los Ju superíndice 3 venes que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, copyright hay de cierto en la declaración superíndice 3N bomba de Kerem Bürsin sobre Anderu Parrafoel. Como dije al principio, no hay confirmación superíndice 3N oficial de nada. Podría ser una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3N en torno a su nueva película, podría ser una exageración superíndice 3N de los medios, o podría ser que realmente haya algo de verdad en los rumores. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande sigue siendo un tema de Interu Copyright S para muchos fans, y que cualquier cosa que hagan o digan es analizada con lupa. La expectación superíndice 3N en torno a la película de Kerem es altísima, y la posibilidad de que revele detalles sobre su relación superíndice 3N con Ande ha desatado una verdadera fiebre entre sus seguidores.
Solo el tiempo dirá si los rumores son ciertos y QU Copyright tipo de revelaciones Aruk Kerem en su nuevo proyecto. Lo que podemos aprender de todo esto es que las relaciones, tanto en la vida real como en la ficción superíndice 3N, son complejas y influenciadas por muchos factores, incluyendo el pasado. Los secretos, los traumas y las heridas del pasado pueden afectar nuestras relaciones presentes, y es importante enfrentarlos y sanarlos para poder construir relaciones saludables y duraderas. Y por supuesto, también Copyright N podemos disfrutar del drama y del chismorreo que nos ofrecen las telenovelas turcas, sin tomarnos todo demasiado en serio. Las telenovelas turcas nos ofrecen una visión superíndice 3N fascinante de la cultura y la sociedad turca, y nos permiten conectar con personajes e historias que nos emocionan y nos hacen reflexionar sobre la vida y el amor. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas donde el pasado juega un papel crucial. Hemos visto CU superíndice 3mo los secretos, los traumas y las venganzas pueden afectar la vida de los personajes, y CU superíndice 3mo el pasado puede moldear el presente y el futuro. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. QU Copyright serie turca creen que mejor explora el tema del pasado. ¿Él es su personaje favorito y por QU Copyright? Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas. Hasta la superíndice 3 Sima.